amigos de YouTube, soy David, bienvenidos a Aula D. En el video de hoy estaremos hablando sobre las clases de vectores y al final enfatizaremos un poco más en el vector unitario. En el video de hoy vamos a hablar sobre las clases de vectores y sus particularidades. Vamos a empezar mencionando el vector libre. Este vector libre se da cuando el punto de aplicación puede trasladarse sin alterar el efecto de su acción. Por ejemplo, la aceleración de la gravedad. ¿A qué nos referimos con esto? A que la gravedad, por ejemplo, siempre va a estar actuando hacia abajo. No importa si yo al vector gravedad le pongo un poco más acá, igual va a seguir actuando para abajo. Yo puedo trasladar al vector para acá y el efecto no va a cambiar porque lo que importa es saber que el vector siempre va a estar actuando para abajo. O si le pongo acá arriba, sabemos que la gravedad siempre va a estar para abajo. No importa para dónde movamos el vector puede trasladarse, lo que importa es que el vector está yendo para abajo. Otro caso parecido a ese puede ser el del peso de una persona. Una persona siempre va a tener su peso en la dirección hacia abajo. No importa si yo a este vector de peso lo pongo acá abajo o a ese vector de peso yo lo traslado un poco más arriba. Sabemos que el peso es una fuerza que va a actuar siempre hacia abajo y sabemos que no importa si yo cambio de posición al vector, siempre va a estar actuando hacia abajo. Tenemos también el vector deslizante. Es el vector en el cual el punto de aplicación se traslada a lo largo de la línea de acción. Por ejemplo, tenemos la fuerza aplicada sobre un objeto. Aquí tenemos el caso de un caballo que está alando un trineo. Si nosotros analizamos el trineo, tenemos que el caballo va a ejercer una fuerza F en esta dirección. Si hacemos algún otro análisis de fuerzas, nosotros veremos que la fuerza de rozamiento la podremos poner en esa dirección. Analizando únicamente el trineo, nosotros podemos anotar que la fuerza F va a estar en esta dirección y que en esta dirección nosotros podemos tener la fuerza de rozamiento. Así lo habíamos puesto en nuestro gráfico de la izquierda. Bueno, pues la línea de acción de las fuerzas, en el caso de la fuerza F es de esta línea de aquí y la fuerza de acción del rozamiento es de esta línea de acá abajo. Para fines de nuestro análisis, nosotros bien podemos transportar la fuerza F a este punto y la fuerza de fricción, por ejemplo, a este punto y nuestro sistema no se va a alterar en nada. ¿Por qué? Pues porque lo que importa es la dirección en la cual está actuando la fuerza F. La fuerza F sabemos que está actuando en la dirección Y positivo y la fuerza de rozamiento nosotros sabemos que está actuando en la dirección Y negativo. No importa si es que la fuerza F está colocada acá, o si es que la fuerza de rozamiento está ubicada acá o acá. Vamos con el vector fijo. Tenemos un vector fijo cuando el punto de aplicación no tiene movimiento. Ejemplo, el desplazamiento. ¿A qué nos referimos nosotros con que no vamos a tener movimiento en el vector? Vamos a poner aquí el caso del vector desplazamiento. Supongamos que yo de inicio estuve en el punto A y ahora me voy a trasladar en el punto B. El vector desplazamiento va a ser este vector de aquí que le voy a llamar simplemente vector delta R. Es el vector desplazamiento, quiere decir que yo me moví desde esta ciudad A, por ejemplo, a esta ciudad B. Supongamos que acá hay otra ciudad C. Si yo traslado el vector delta R o lo muevo y digo que lo voy a poner acá de esta forma, nosotros hemos alterado completamente la información que tenemos en nuestros vectores. En vez de que yo me haya trasladado de la ciudad A a la ciudad B con un nuevo vector, o más bien dicho, o trasladando al vector hacia otro lado, nosotros tenemos que estamos viajando de una ciudad B a una ciudad C, lo cual cambia completamente la lógica y cambia completamente lo que nosotros habíamos tenido como un hecho. Vamos a pasar a ver los vectores iguales. Los vectores iguales se dan cuando tienen la misma magnitud, dirección y sentido. ¿A qué se refiere esto de vectores iguales? Yo puedo tener aquí un vector al cual le voy a llamar vector A. Yo voy a tener un vector igual a este, o más bien dicho, un vector va a ser igual al vector A cuando tenga la misma magnitud, dirección y sentido.
Son dos vectores idénticos, tienen la misma magnitud, o sea, el mismo largo del vector, miden lo mismo, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Esos son vectores iguales. Vamos a hablar del vector negativo. Un vector es el negativo de otro cuando tiene la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario. Vamos a poner el caso anterior del vector A, el mismo vector A de hace un momento. Y vamos a ver cuál sería el negativo de A. Pues el vector negativo de A sería un vector que esté en su misma magnitud. Sabemos que la dirección del vector A es esta dirección de aquí. La dirección es la de la línea de acción. Sabemos que esa es la dirección. El sentido, bueno, está apuntando hacia donde indica la flecha negra. Y bueno, vamos a ver cuál sería su vector negativo. Lo voy a poner con color verde. El vector negativo va a ser un vector de la misma magnitud, o sea que en términos geométricos sería de la misma longitud, la misma dirección, eso quiere decir en la misma línea de acción, pero en sentido contrario. Si el vector rojo era el vector A, el vector verde ahora es el menos A. Vamos a hablar de otro vector, el cual ya habíamos mencionado anteriormente. Es el vector unitario y es un vector de módulo igual a 1 que tiene la misma dirección y sentido que el vector original. Nosotros habíamos mencionado que un vector unitario tenía la información de la dirección y sentido de un vector. Vamos a plantearnos aquí, por ejemplo, un vector al cual vamos a llamar el vector P, que va a estar dado de esta forma. En este punto el vector tiene 4 en X y 4 en Y. Expresemos el vector en función de sus coordenadas Y y J. P va a ser un vector, por lo tanto, 4Y positivo más 4J positivo, y supongamos que esto está dado en centímetros. Entonces tenemos expresado nuestro vector en función de sus vectores base. El vector unitario era un vector pequeño de módulo 1 que contenía únicamente la información sobre la dirección y sentido del vector original, o sea, el unitario de P. ¿Cómo calculábamos el unitario de P? Pues bueno, el unitario de P se define como el vector dividido para su módulo. Vamos a hacer a modo de ejercicio la expresión de este vector y analizarlo un poquito más a fondo. Entonces, para hallar el vector unitario, lo primero que tenemos que hacer es hallar el módulo de P, pues no lo tenemos. Entonces el módulo de P, que es la P sin la flechita, o también se lo puede poner así. El módulo de P va a ser igual a la raíz de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. El módulo de P va a ser igual, bueno, vamos a ponerle que es igual a P sin la flechita. Y esto es igual a la raíz de 32. O sea que el módulo de P, o simplemente P, va a ser igual a 32. Nosotros sabemos que es 16 por 2. Entonces la raíz de 16 es 4 y nos queda así el módulo de P. Sabemos que todo esto estaba dado en centímetros. Así que todo esto estará dado también en centímetros. El unitario de P va a ser igual a P, que era 4i más 4j, esto en centímetros, y esto dividido para 4 raíz de 2 centímetros. Se eliminan los centímetros y nos queda esa división de ahí. El unitario del vector P es igual a, vamos a dividir ahora cada una de esas componentes para el módulo. Entonces dividimos 4 para 4 raíz de 2. Y el resultado es 0.707. Entonces será 0.707 en I más 0.707 en J. Entonces hemos hallado el vector unitario. Entonces habíamos mencionado que este vector tiene la información sobre la dirección y sentido de nuestro vector P. Y habíamos mencionado que tiene un módulo igual a 1. Pues bueno, comprobemos esta información sobre el módulo igual a 1. Antes de eso, expresemos nuestro vector P, solo por recordar, en función de su módulo y unitario. El vector P va a ser igual a 4 raíz de 2 centímetros, que ese es su módulo, y su unitario es 0.707 en I más 0.707 en J.
Entonces tenemos expresado nuestro vector P. Pero ahora centrémonos en el vector unitario y en determinar una de sus propiedades, que es que el módulo es igual a 1. Entonces el módulo del unitario de P, o simplemente el unitario de P sin la flechita, va a ser igual a la raíz de 0.707 cuadrado más 0.707 cuadrado. Esto lo hacemos por el teorema de Pitágoras. Así es como nosotros hallamos el módulo de cualquier vector. No importa si es el vector P o en este caso es el vector unitario. Así es como se halla el módulo de un vector. Entonces vamos a calcular esto. Entonces va a ser la raíz de 0.707 al cuadrado más 0.707 al cuadrado. Y vemos que tenemos el resultado 0.9998, que esto es aproximado a 1. ¿Por qué no nos dio exacto el 1? Pues porque cuando obtuvimos el 0.707 al dividir cada una de las coordenadas para el módulo, nosotros dejamos algunos decimales sin tomar en cuenta. Si hubiésemos tomado en cuenta esos decimales, nos hubiese salido el 1 exacto. Pues vamos a hacer el ejercicio ese ahorita solo para salir de dudas. Entonces vamos a agarrar este número, lo copiamos, lo elevamos al cuadrado, más, lo volvemos a copiar y lo volvemos a elevar al cuadrado, y al resultado de esto nosotros lo ponemos dentro de la raíz. Vemos que solamente sin sacarle la raíz ya nos da 1. Si nosotros sacamos la raíz de 1, obviamente nos va a dar 1. Entonces el módulo del vector es 1. Dicho esto, nosotros tenemos una característica súper importante del vector unitario, o más bien dicho, de su módulo. Una de las características del vector unitario de cualquier vector, en este caso vamos a hablar del vector unitario de P, es que si nosotros a las coordenadas, a las diferentes componentes del unitario le elevamos al cuadrado, ese resultado va a ser 1. ¿A qué me refiero con eso? A que si nosotros elevamos al cuadrado esta componente con esta componente, tal cual lo hicimos acá abajo, tal cual lo hicimos aquí, el resultado va a ser 1. Y eso fue evidente cuando lo hicimos aquí, en la calculadora. Bueno, pues ahora en el siguiente video seguiremos hablando más sobre vectores. Espero que hayas aprendido muchísimo. En este video te he comentado ciertas particularidades sobre el vector unitario. En el siguiente video entraremos en el concepto de ángulos directores y cómo estos ángulos directores se relacionan con el vector unitario. Así que no te lo pierdas. Acá te dejo los enlaces.